Y cada vez hay más inquilinos, cada vez hay menos propietarios, cada vez cuesta más acceder a los créditos y cuando tenés algunos ahorros y decidís invertir, aparecen esas estructuras inescrupulosas, estructuras jurídicas compuestas por profesionales y empresarios que te estafan. Y en Córdoba han habido muchísimas situaciones en ese sentido. Y la pregunta para ustedes y para mis compañeros tiene que ver con el sueño posible o imposible de la casa propia. Bueno, hoy se ha complicado largamente a instancias de que se ha perdido poder adquisitivo y cada vez se necesitan más sueldos para llegar a la casa propia. Por otro lado, los fideicomisos son una suerte de estafas para aquellos que están ilusionados con adquirir su vivienda propia. Hay que estar muy atentos y ver un poco la credibilidad, el prestigio y los antecedentes que tienen, porque la gente en su ilusión va y deposita todos sus ahorros y después termina siendo estafado. Bueno, cuando hablamos de los antecedentes, ¿a dónde vamos a preguntar? ¿A un registro de la propiedad, por ejemplo, que tiene antecedentes terribles de corrupción? Y hay que tener cuidado porque ¿qué utilizan ellos para estafar? ¿Cuál es el mecanismo? Te entregan el boleto de compra-venta, nunca la escritura, que es lo último que te dan después de que vos terminás de cancelar la creencia que tenés con ellos. Claro. Muy diferente y sacás un crédito bancario, que hoy están inaccesibles, las subas no han funcionado y no hay muchos créditos subsidiados por los estados ni provincial ni nacional. Al margen de esta pesadilla, de esta estafa que estamos hablando, creo, transmite una experiencia personal y que me pasa con casi todos mis amigos, que el sueño de la casa propia, más allá de una imposibilidad económica, tampoco se da entre los jóvenes de pensar en una casa propia. Creo que eso un poco que quedó alejado. Sí, porque se piensa más en viajes, se piensa más en alquilar para poder comprarse un auto y poder trasladarse de un lado para el otro. Realizar otros bienes. ¿Cómo? Claro, realizar otros bienes y otras experiencias. Sí. Pasa en general, ¿no? Es verdad, una cuestión etaria, Claro, de otra tal generación. cual. Claro, por lo general siempre la edad era a partir de los 40 años para tener tu propia casa. Claro. Y ahora es como que se va alargando. Y con toda esta crisis y demás, como dice Fernando, parece imposible. Pero aparte pienso, sin desviarme del tema, ¿no? ¿En cuántas cosas somos estafados? Desde los teléfonos celulares, los autoplanes, por ejemplo, las casas. Los viajes. Hay que tener mucho ojo ahora. ¿Dónde vas a comprar? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cuáles serán tus garantes? No sé. Lo veo difícil. Convengamos que hay una diferencia, ¿no? Que te estafen con un celular que puede haber un costo de 20.000 pesos. Por eso digo, salvando la diferencia. Los ahorros de toda una vida, que vos vas y los confias en estos fideicomisos, inmobiliarias, constructoras que te terminan estafando en cifras mucho más importantes, donde casi no hay margen para ir a, por ejemplo, defensa del consumidor, ¿no? Bueno, en ese sentido vamos a compartir uno de los tantos casos que ocurren en la ciudad de Córdoba, como así también en la provincia. Nos vamos a focalizar en la zona de Villa Hualcalde. Un grupo de personas apostaron a un emprendimiento que no existe. Y esta es la situación. El proyecto Manantial de Torres era la construcción de 100 viviendas en 3 etapas en una bucólica zona cercana al Molino de Torres. Las 2 primeras etapas dejaron casas a medio construir y vendidas cada una a diferentes compradores. La tercera, a la que pertenece este grupo de personas, quienes, de acuerdo con lo prometido para esta fecha ya deberían tener sus viviendas, ni siquiera va a comenzar. En el caso nuestro, no solamente que no se ha construido nada, no está ni siquiera pago los terrenos. O sea, no tenemos absolutamente nada. Ustedes sí los pagaron. Nosotros pagamos el total de la vivienda, en algunos casos pagaron. Solo se podía ingresar pagando el 50% de la totalidad del proyecto. O sea que el mínimo que puso es arriba de $100.000. Esto fue una estafa no solamente de Mariachi, sino Cibalero y Benelvas también, que fue el escribano, donde se duplicaron hasta 3 y 4 veces la misma unidad. O sea que